Glitter amargo. Ay. Sean todas bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Glitter Amargo, en una edición aquí con Alenka Feral. ¿Cómo estás, Ale? Pri, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Bien, muchas gracias. Pues hoy tenemos, Alenka, un tema que tengo que hacer un disclaimer porque pues no somos doctoras, no somos psiquiatras, psicólogas, entonces no va a ir por ahí el tema, ¿no? Lo tocaremos evidentemente, pero no a profundidad, no es una consulta médica, no somos expertos en ello, sobre la locura, ¿no? Y también porque este término de la locura, de alguna forma, de los derechos humanos, y también el avance de la ciencia, de la medicina, de la clínica, pues ya, o sea, no es una palabra que utilices para referirte a alguien de forma clínica, médica, ¿no? Con alguna neurodivergencia, en fin, sino más bien vamos a hablar del aspecto personal, filosófico, universal, no sé, de experiencias, de vivencias en torno a la locura, cómo se ha pensado, cómo se ha sí ha hecho una historia, ¿no? De la locura, por ejemplo, cómo nos llega a estos tiempos también este tema de la locura, Alenka. Así es, Pri. Ya ves que hay una frase que no recuerdo bien si dice que de poetas y de locos todos tenemos un poco. ¿Sí va así? Así va. Y también que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. Entonces, Pues sí, es que, y creo que justamente parte de lo que nos, o sea, de lo que nos mantiene vivos sin morir de tristeza en este mundo, es un poco también la locura, como esa, o lo que es catalogado como la locura, Free, porque también vemos eso, o sea, ¿qué es la locura? O sea, ¿qué es normal y qué es ser un loco? O sea, ¿con qué está relacionado? claro, pues es súper interesante porque yo creo que de acuerdo a los análisis que se han hecho pues de este tema en la historia de las ciencias sociales, se puede ver que la reglita de la regla o la medición de la locura se va cambiando, se va transformando de acuerdo a la moral de la época, ¿no? De alguna forma. Lo que antes no era permitido, eras un loco, ¿no? Lo que ahora ya se sabe de forma pues clínica con los avances y demás, se ve que ya no, o sea, no iba por ahí, ¿no? Entonces, definitivamente la moralidad de una época es lo que también le sube o le baja en esa reglita de quién está loco, ¿no? Y también, dime, Lenka. Sí, Pri, iba a agregar que justamente Foucault tiene su libro Historia de la locura y él divide o sea, habla un poco de la locura y la divide en tres etapas, ¿no? Bueno, analiza tres etapas, la de la Edad Media, donde los locos son vistos como de, pues, esta gente que merece, pues, ayuda, que era como de, pues, pobrecitos, ¿no? O sea, que eran como personas que las veas en la calle, o sea, como que merecían ayuda y que merecían como caridad. Luego, habla de que en el Renacimiento hay esta idea romántica de la locura, esta idealización, esta admiración hacia los locos, y justamente lo vemos en personajes como el del Rey Lear. Y luego habla de la época clásica, que él la representa como entre el siglo XVII y el siglo XVIII, donde ya es visto como, o sea, ya son los relegados, ya son los parias, ya es necesario encerrar a los locos, ¿no? Aislarlos de la sociedad porque son peligrosos. O sea, bueno, eso es como para ir a empezar a analizar por qué la locura es peligrosa y por qué requiere también ser como bardeada en una sociedad donde lo que importa es que seas productivo. Hay mucho estigma en torno a la Edad Media, tampoco era tan oscura como se ha manejado hasta la fecha, tenía lados bastante interesantes, pero también tenía otros, pues definitivamente, como todas las etapas de la humanidad, yo creo, bastante ocultos, ¿no? Pero bueno, en esta Edad Media también la locura se veía desde una cuestión mágica, como sí, mágica, ¿no? Como de la posesión del diablo, prácticamente, ¿no? O sea, se te metió el chamuco y
pues pobre de ti, ¿no? Pobre de ti, porque pues ya, o sea, adiós de la sociedad, pero no solamente pues, enciérrenlos, sino que era como mátenlos prácticamente porque es contagioso, porque se nos va a pegar, porque es el diablo encarnado de alguna forma, ¿no? Porque son mujeres súper, o sea, que viven su vida como las brujas, lo veíamos, ¿no? O sea, también las catalogaban de viejas locas, por ejemplo, ¿no? Por los conocimientos que tenían, por ser libres sexualmente, por distintas cosas, ¿no? Y de alguna forma, pues ahí era parejo, ¿no? De si alguien que tal vez sí tenía una cuestión clínica, ¿no? De salud mental, como alguien que pues simplemente era lesbiana, ¿no? O era gay, pero imaginémonos en tiempos de la Edad Media católica, pues bueno, eso definitivamente era alguien loco, ¿no? En los años 50, que bueno, esto ya pertenece a la época de la modernidad que Foucault plantea, pues recordemos que en otros capítulos lo hemos mencionado, las mujeres pues también se les consideraba insane, locas, y que iban al manicomio, ¿no? Por frígidas, ¿no? Y cuando vemos que no existe, sino más bien es de que no se da una atención a las relaciones sexuales, ¿no? Y todo se basa en el coito y el falo, en fin, ¿no? Entonces, bueno, todo esto genera que pues realmente en estos años la mujer haya tenido muy censurada su exploración sexual, ¿no? Pero bueno, eso también en hombres, o sea, en la humanidad. Y entonces, pues bueno, de ahí cualquier cosa realmente para lo normal, entre comillas, y la regla de esas épocas diversas que abarca Foucault, te digo, van con una regla de la moralidad, ¿no? De que eso no, porque el status quo que te permite que no, lo que sale de eso, o de la razón, digamos, ya en tiempos modernos, pues es la locura. Y uno de los mayores exponentes y defensores de la locura de la mujer, pues ya sabemos que es el señor Freud, ¿no? O sea, que tenía tuvo sus aportes, pero también esto era algo, fue un aporte muy negativo, que él ayudó a perpetrar una idea que pues condujo a muchos otros abusos hacia las mujeres, ¿no? A la hora de postular que todas las mujeres estaban locas, ¿no? Y que sí, justamente eran unas histéricas y además que la forma de tratarlas tenía que ver con algo sexual, ¿no? O sea, que tenía que ver con eso. Y justamente, bueno, aprovechando que estamos más o menos por ahí, antes de volver a hablar de distintas áreas de la locura, tocando un poco el tema de la locura y la mujer, que además ha sido una manera, no solo las mujeres, pero en este caso voy a hablar de las mujeres, o sea, la locura también ha sido una muy buena manera de encarcelar y aislar a los seres que son peligrosos o que no son convenientes para tus propósitos en la sociedad. Y en ese caso tenemos a Juana de Castilla, peor conocida como Juana la Loca, que fue esta reina, ¿no? Que nació justo en 1504, a la cual, pues, con la idea de querer aislarla. Gioconda Belli tiene un libro sobre ella que se llama El Pergamino de la Seducción, que es una novela histórica que está padre. Se las recomiendo. Bueno, Gioconda Belli es una gran escritora y justamente habla de cómo, pues sí, o sea, una manera de a ella encerrarla y descartarla fue decir que estaba loca, aunque no fuera así. ¿Y cuántas mujeres no les ha pasado así? O sea, un poco a otro nivel y otra manera. A Sor Juana Inés de la Cruz también, cuando se quiso pasar de la raya, también ya una manera de descartar es decir, es una loca, ¿no? Entonces es de esa manera aislarla. Y a las mujeres en sus casas, si les quieres quitar derechos sobre sus hijos o demás, o sea, era muy común ya decir como de, esta mujer está loca, ¿no? Y empezar a pasarse de lanza también. Por ejemplo, acabo de ver la película de Lady Di, ¿no? O sea, como también justamente que sí ya, justamente que te estén diciendo que estás loca y que no estén tomando en serio tal vez tu depresión o tus problemas de ansiedad, que además creo que ya lo hemos hablado en otros capítulos, o sea, las mujeres tenían problemas de depresión o mentales severos, pero eran inducidos por una situación claustrofóbica de abuso y de abuso constante a todos niveles, ¿no? O sea, de ser una persona que no puedes llevar a cabo tu vida normal, que estás relegada al hogar, que estás relegada a la familia, que estás relegada a tener que atender hijos, pues obviamente cualquier persona no va a estar al 100 después de vivir en una situación así. Entonces esto siempre se ha utilizado en nuestra contra para decir que somos más propensas a la locura.
Y entonces hubo una feminista en la segunda ola, una mujer en la segunda ola del feminismo que decidió transformar esta idea, o sea, bueno, que utilizó esta idea de mujeres locas al feminismo loco, llamémoslo así. ¿Y qué es el feminismo loco? O sea, bueno, justamente en la segunda ola surgió la frase, lo personal es político. Esta frase que fue muy importante a muchos niveles, que propició un chingo de reflexiones y dio pie a conversaciones relevantes en torno al espacio doméstico, las mujeres, la esfera sexual y las implicaciones de la dominación masculina en la construcción de la subjetividad femenina. El lugar de la mujer en la estructura social, la violencia naturalizada en torno a las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les estoy hablando? Todas estas cosas que son asumidas como que eran normales para nosotras y que era aceptable que tuviéramos que pasar, cuando no lo eran. Entonces, el desarrollo teórico del feminismo en ese momento se entrelazó con el movimiento de expacientes o sobrevivientes de la psiquiatría, teniendo como punto de encuentro a una de las figuras más emblemáticas de ese momento, que fue Kate Millett. Kate Millett, que es esta feminista radical, ¿por qué fue muy importante dentro de la idea del feminismo y la locura y cómo se unieron los dos? Pues bueno, primero, ella escribió en 1970 un libro que la volvió una exponente importante en el feminismo, que se llamaba Sexual Politics, Políticas Sexuales. En él analizaba las narrativas masculinas que cosificaban a las mujeres y las situaban en un lugar de subordinación siempre ante los hombres. Y entonces también hablaba de que el patriarcado regula las políticas sexuales de las mujeres y planteó que el feminismo debería de ser rebelde, o sea, que el feminismo debería de ser loco. Ah, sí, somos unas locas por estas ideas, ok. O sea, el feminismo es de locas, nosotras estamos locas. Entonces, y tiene una frase justo que dice, ¿quién mejor que los locos? ¿Quién mejor que las locas? Sin duda las más crueles de las brujas, las que más castigo han recibido, las que menos tienen que perder. Y entonces, después, en 1980, escribió otro libro en consecuencia de que en 1973 fue ingresada en un psiquiátrico. El libro se llama The Looney Bin Trip y la diagnosticaron como maníaco-depresiva y la medicaron contra su voluntad. Y bueno, ella como respuesta a esto, en 1980 escribió un libro que fue publicado tardíamente hasta 1990, donde denuncia el poder de la psiquiatría y cuestiona esta disciplina, porque se apodera de la locura y ejerce control sobre las mujeres diagnosticadas diciendo, sí, no, es que tú estás loca y ya. Y además de que ya habíamos hablado en otro episodio, Free, que es el de, creo que salud mental, de cómo realmente toda la medicina había sido explorada a través de los hombres, o sea, no tenía nada que ver con las mujeres y nosotros pues tenemos biológicamente ciertas cuestiones distintas, hormonales y demás que requieren otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, este movimiento de denuncia de expacientes y sobrevivientes de la psiquiatría denunciaba tratamientos psiquiátricos, denunciaba los tratamientos psiquiátricos que había hacia las mujeres y entonces contribuyó a imaginar formas de resistencia colectiva y construcción de autonomía en el espacio público en clave feminista. Y gracias a eso, y gracias a que también en 1970 se empezaba a abrir la idea del campo de salud mental, fue que se logró que hubiera como una rama de atención profesional enfocada a las mujeres, a la salud mental de las mujeres, ¿no? Gracias a eso se empezó a abrir esa conversación que hoy en día todavía seguimos teniendo. Claro, sin duda. Y esto que tú mencionas, pues sí, definitivamente cuánta literatura y videos ahora que se tiene como de estas épocas donde definitivamente la psicología, desde el psicoanálisis particularmente y luego con la psiquiatría, pues fueron pioneros, es como lo que se puede agradecer, digamos, porque fueron esa piedra que se preocupó por decir, bueno, la gente no está siendo funcional a la sociedad y necesitamos que bajo cualquier método que podamos inventar se pruebe para ver, para hacer que esas personas de alguna forma como que se regeneren, rehabiliten, es la forma pues más poco ética, ya no digamos de derechos humanos, a la sociedad, ¿no?
y qué hacían con, o sea, las lobotomías, las terapias de electroshock, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas películas y también literatura no tenemos, ¿no? En torno a estos procesos en el cual la persona literalmente pues quedaba en un estado de contemplación solamente y prefería la sociedad, la medicina, la familia, ¿no? Los cuidadores de la persona, que la persona estuviera en ese estado a que estuviera en su condición anterior a este tratamiento, ¿no? Y que se practicaba con mucho, o sea, lo que tú mencionas, se practicaba de forma casi, una vez que se aprobaron, ¿no? Estos tratamientos, cotidiana a las mujeres, ¿no? O sea, el esposo como propietario, pues aquí les traigo a la mujer que ya no me quiere obedecer, que ya no quiere hacer de comer, imagínate, ¿no? Que ya no quiere hacer sus roles de mujer, pues está loca, ¿no? Entonces, lobotomícenmela para que pueda estar otra vez en modosita en casa, ¿no? Entonces es bárbaro, ¿no, Alenka? Todos estos procesos y que a la fecha, pues por eso se ha cuestionado tanto el psicoanálisis y también la psiquiatría, la medicina en general, es estos procesos, porque de alguna forma tuvo que haber ese periodo, ¿no? De, pues de, como lo somos tal vez ahorita nosotros ante esta situación pandémica, ¿no? De alguna forma se está probando qué puede funcionar, qué sí, qué no, pero claramente en estas épocas pues no había derechos humanos, ¿no? Son recientes. Entonces, pues por eso se cometían tales barbaridades, ¿no? También con los nazis tenemos pues justamente al doctor de la muerte, ¿no? Conocido por sus pues infames actos, ¿no? En nombre de la ciencia, ¿no? Que también por ejemplo, eh, la medicina en general en cuanto a la radioactividad y demás cuestiones, sí, radioactivas también ha sido muy cruel, ¿no? Con varias personas, por ejemplo, en Japón y demás. Entonces, también tenemos el caso, ¿no? De una periodista, me parece por ahí, que lo retoma de alguna forma la serie de American Horror Story, de una periodista que quiere documentar pues una casa de salud mental donde al ingresar, pues de alguna forma ya no puede escapar y si estaba ella de alguna forma productiva en la sociedad, pues terminan haciéndola que ya dude, ¿no? De toda su salud mental. Entonces, son temas, ¿no? Bueno, ahora estamos discutiendo, haciendo una revisión, ¿no? De alguna forma también es este aspecto de la mujer, pero también es en lo social, es en los derechos humanos. Vale. Sí, o sea, no sé, todavía ibas a decir algo más porque iba a compartirte. Sí, Free, eso me hace a tener una reflexión que es, o sea, esto que dices de cómo se trata a las personas, o sea, ¿a quién le pertenecen las personas? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con alguien? O sea, con nosotros. Tanto no solo el Estado, sino la misma familia. O sea, esta es una reflexión abierta porque no lo tengo muy claro, pero te voy a poner un ejemplo de por qué lo estoy pensando. Hay un café que me gusta cerca de mi casa y yo veo que hay un señor y es una zona, ese café es una zona más o menos privilegiada de la ciudad. Y yo veo que hay un señor que está navegando el barco de la locura, que esa es una imagen que me gustó, que vi por ahí a la hora de investigar, que decía que la locura es como un viaje en barco, ¿no? Que es una exclusión mítica, que vas solo a la mitad del mar, ¿no? Pues en tu viaje, ¿no? En tu barco. Entonces, él va navegando ese barco y es un señor que tendrá unos 55 años y se ve que es de una familia más o menos privilegiada porque es un señor que está loco y siempre está en la calle, pero más o menos siempre va, pues se ve que lo cambian, que lo recogen periódicamente, lo cambian de ropa y lo vuelven a dejar en la calle, ¿no? Entonces él da vueltas, pero porque él está en su trip free, o sea, él está así, o sea, ¿quién es quién para decidir dónde debes de poner una persona que está en un trip así? O sea, yo creo que él es feliz viviendo de esa manera. O sea, yo sé que esta es una reflexión que tal vez pueda parecer muy alarmante para otras personas, pero a lo que voy es que no creo
que ni nuestra familia ni el Estado puedan decidir dónde tenemos que estar guardados nada más porque vivimos de una manera diferente a los demás. O sea, no porque yo no sea un ser que no está siendo productivo de la manera que debe de ser, que no está generando, que no está vestido, no habla, no se mueve de la manera en que es sociablemente aceptable, no huele como a ti te parece bien que debería de oler una persona. No sé, o sea, no creo que sea nuestro lugar, o sea, querer como esterilizar las cosas. Creo que eso ha contribuido a que tengamos una visión tan frígida de pronto del mundo, tan rígida y que nos hace tan fríos y crueles, ¿no? Es como no querer ver algo que también es... La locura ha sido algo que ha estado siempre frío, o sea, es algo natural de alguna manera. No sé si te parezca muy romántico esto que estoy diciendo. Creo que tú lo has mencionado, ¿no? Esta persona tiene dentro de esta situación, digamos, lamentable en el sentido de que ante una cuestión así en la calle puede ser peligroso porque puedes no darte cuenta y que suceda un accidente, ¿no? Que te maten o que se provoque algún accidente, esas cuestiones, pero fuera de eso, creo que esta persona tiene pues el apoyo, digámoslo, es algo, una cuestión extraña, ¿no? De pensar, pero de alguien que le esté cuidando, cambiando, tal vez. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión tuve iba sobre Tlalpan, estaba lloviendo y nada más así de repente volteo y vi a una persona que venía vestido con un tutú, ¿no? O sea, completamente desnudo, más que con un tutú y con las manos así corriendo así bajo la lluvia. Entonces esa imagen a mí me quedó como muy, muy marcada y a la fecha ya no sé si la soñé, ¿no? Porque fue completamente extraña, surrealista en ese momento, ¿no? Pero me lo quedé pensando y dije, pues es que como es surrealista, como es real, ¿no? O sea, acaba de pasar y yo quería porque yo no iba manejando, ¿no? Como de querer ver qué onda, como para asistir, porque para mí no estaba bien alguien que estuviera caminando desnudo, frío, ¿no? Como en una situación como de desesperación bajo la lluvia. Entonces fue como de, wow, ¿estás bien? O sea, no sé, pero fue muy rápido, ¿no? O sea, íbamos sobre Tlalpan y cuando volteamos, o sea, cuando tratamos de regresar tanto, pues ya no estaba la persona, ¿no? O sea, como que se había perdido. Entonces, pues no sé, esas imágenes me han quedado impactadas también, por ejemplo, en el arte, cuando veo los retratos de personas bueno, o sea, retratos de la locura en general, me impresionan, ¿no? Y de alguna forma sí hay un romanticismo, creo que como se veía en el Renacimiento, tal vez, ¿no? Eh, que tal vez hasta que nos toca en una realidad, vemos que no está tan chido desde un punto muy particular de vista por el dolor, tal vez el sufrimiento físico, de comunicación, ¿no? De trastornos alimenticios, por ejemplo, que son personas que tal vez no tienen oportunidad de comer, pues lo mínimo necesario, ¿no? Pero también una cuestión en la que tú ves que pues no sé, no sé si estemos canceladas después de esto, Alenka, pero en esa cuestión de que no sucede en todas las personas, claro está, pero hay personas en las que dices, yo veo que de alguna forma tiene una plenitud también, ¿no? No, o sea, Sí. una libertad que yo no puedo ver, definitivamente. Sí, Fri, y la verdad es que ahí has tocado como un punto que a mí me parece clave, que es también como la locura como forma de libertad, ¿no? Como forma de, de no tener ningún tipo de limitante para hacer o decir lo que quieras hacer, que creo que es algo para lo que estamos socializados para dejar de hacer toda la vida. Y entonces sí, justamente, yo creo que hay o sea, tal vez sí es hablarlo de una manera romántica, pero es que puesto en la práctica, hay muchos casos que he visto así. O sea, yo he visto mucha gente con locura vagando por la ciudad, porque pues también seamos realistas, ¿no? Es como cuando nos preocupamos así como por la cuestión de que nos vayan a cancelar. No, pero es que por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy alejado, pero tiene que ver en el punto es que el aborto y no sé qué, y no es posible el aborto y estar matando fetos. Sí, bueno, y los niños que nacen, ¿qué pedo, no?
Entonces tal vez estar como hablando también de la misma manera, así de, no, no es posible que haya locos y cómo estás defendiendo. Bueno, sí, pero ¿qué alternativa? O sea, ¿qué alternativa hay? O sea, seamos realistas, o sea, ¿dónde los vas a meter? Que estén bien, ¿no? O sea, ¿lo vas a encerrar dónde? O sea, al menos aquí en México no es un lugar que tengamos un espacio así como que digas, puta, qué calidad de servicio, qué calidad de vida van a tener. Tal vez si estuviéramos en Suecia o en Suiza o en algún lugar así, pues sí, claro, ¿no? Pero aquí no. Y yo muchos de los locos que veo en la calle los veo bastante bien. Hay una señora que vive acá abajo, o sea, encuentran, eso sí, viven como al margen de la sociedad, pero encuentran su manera de subsistir un poco como este capítulo que hicimos hace poco sobre la crisis y el capitalismo y demás. O sea, como eso, o sea, como ya saben a qué botes de basura van a ir diario, sacan sus cosas, esta mujer lava su ropa en la fuente que está en el jardín y la deja ahí secar al sol, y es que ella está en su trip totalmente, o sea, tampoco es como que habría una manera de a ella sacarla de ahí, y si lo intentaras hacer también sería una cuestión donde se pondría muy agresiva, ¿no? Y ella vive ahí a su manera, y también me acuerdo que había un loco por el centro que seguro si hay alguien de por acá que esté escuchando el episodio tal vez lo recuerdan, que había construido unos vagones del metro con cartón. Y era muy hermoso porque había desarrollado una escenografía hermosísima del metro con unas cajas de cartón, y se ve que ahí vivía, pero era espectacular, era hermosísima. Ese güey era como Adolf Wolfli. Adolf Wolfli, si no lo conocen, búsquenlo. Es un hombre que estuvo internado igual en un psiquiátrico, y todo el tiempo que estuvo ahí dibujó y era empírico, y es muy como del arte naif, y son hermosísimos sus dibujos, o sea, son de un detalle que dices justamente como de, si hay aquí un toque de locura, como de obsesión, ¿no? O sea, obsesivo, pero también desembocado de una manera muy hermosa. Digo, qué mejor, y sería increíble que tuviéramos espacios. O sea, yo creo que el arte es una de las mejores maneras como de canalizar, ¿no? La locura. Pero el punto es, al que iba después de tanta vuelta, es que creo que también hay ciertos espacios donde habría que aprender como a dejar de pensar que necesariamente son como todos pobrecitos, o también pensar que nosotros podemos solucionar una situación así. Tal vez estoy hablando de una manera muy fría, pero desde un aspecto personal, y siendo una persona que ha lidiado con personas con enfermedades mentales que podrían considerarse así como locura, hablados en términos muy burdos, pues o sea, también es entender que hay cosas que no puedes cambiar. O sea, cuando una persona ya está muy en un tren, viviendo en un mundo de cierta manera, a veces no hay nada que hacer. O sea, por más que insistas, más que quieras decir, no, es que no es así, no, es que no estamos en Marte, no, es que no vivimos en 1830, no van a cambiar. Entonces también es como una manera de entender que pues es un tren en el que están, o sea, están viviendo de esa manera en su mente. Ay, no sé qué opinas de esto que estoy diciendo. Ya no sé qué opinan ustedes, y ya fui demasiado lejos con esto. Escríbanos en @glitteramargo en todas las redes. Y sí son temas pues delicados e interesantes, porque definitivamente nos tocan muchas fibras que tal vez no queremos hablar, ¿no? Comentar, por esta cuestión de no saber en qué límites se está rayando, porque como lo hemos mencionado también con otras cuestiones, pues de cuestión de privación de la libertad, ¿no? De derechos sexuales, de varias cosas que hemos hablado, en el sentido de que del crimen, por ejemplo, ¿no? O sea, en algún momento que tú estás en tu normalidad, así seas la persona más, no sé, fuera de la sociedad, que no tiene un trastorno, digamos, en cualquier momento pasa una situación que te perfora la mente, el cuerpo, la vida, ¿no? Y de repente, y por eso es bien importante, aquí también hacemos un llamado a que yo sé que ir a terapias, ¿no? O algo más como algo medicado, en fin, pues es
tal vez muchas veces como tener pues esa posibilidad económica, ¿no? Pero también, al menos en México y también en otros países, se tienen programas pues de asesorías gratuitas, ¿no? O sea, la UNAM, por ejemplo, tiene por vía telefónica, atención de ayuda, citas también, ¿no? Que son con estudiantes ya muy recién egresados o que están en los últimos periodos de la carrera para poder, y los entrenan también, los capacitan para poder dar consulta, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que la salud mental cada vez ha sido más accesible a las personas para que, porque siempre lo minorizamos de alguna forma y eso también nos va calando, yo creo, poco a poco. Entonces, de alguna forma, creo que siempre hay o sea, no lo estamos invitando a que se dejen ir en esos, digamos, espirales, ¿no? También cuando tengan ustedes mismos sus banderitas rojas en lo personal, pues tengan la confianza de contarlo con los amigos, ¿no? Principalmente, o sea, que es lo más cercano, de buscar algún tipo de ayuda, ¿no? Y créanme que siempre hay de algún acceso, o sea, siempre hay un acceso, una puerta abierta, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, sin alejándonos un poquito de esa parte, creo que tú lo mencionas, en cualquier momento podemos estar ahí, entonces da mucho estigma en torno a ello, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de acumuladores compulsivos de este síndrome de Diógenes, ¿no? De la acumulación, de repente también cuando tú ves la historia, ves que una persona pues que disfrutaba su vida, ¿no? Estaba haciendo su vida y pasó algo muy fuerte como el fallecimiento de alguien, la ruptura de alguna cuestión sentimental, una pérdida de trabajo, alguna afección de la enfermedad en el cuerpo, que hace que se empiece la mente a desvariar, digamos, ¿no? Como a tener, para empezar, bajones químicos, ¿no? Que mantienen tu estado en buen ánimo, ¿no? Tal vez, y con eso viene la nutrición, los órganos, entonces es un proceso de descomposición de alguna forma, ¿no? De la mente, del cuerpo, del estar, entonces por eso no hay que juzgar, no hay que estigmatizar, todos podemos, todos podemos estar de repente en un momento así, ¿no? Y no regresar, o poder regresar, ¿no? Y también ayudar a personas. Entonces, desde ahí, yo creo que no hay que romantizar las cuestiones, pero tampoco pensar de una forma como lo mencionas, como Susanita en Mafalda, ¿no? Que va con Mafalda y sus amiguitos por la calle. Y Susanita, pues, quienes no conozcan mucho Mafalda, pues es la representación de la clase media, que se cree media alta, blanca, ¿no? Privilegiada. Y dice, ay, van pasando y ven a alguien que está en situación de calle, ¿no? Y le dice, ay, porque yo no sé por qué no hace nada la gente, ¿no? Bastaría con que los guarden a todos por ahí para poder disfrutar la calle bonita, ¿no? Entonces Mafalda y sus amigos se quedan así como de plap, como de qué pedo. Entonces, justamente es eso, ¿no? Tampoco estamos yendo ni por la romantización ni por una cuestión fascista o también superflua de querer encerrar a alguien, pensó como la cárcel, por ejemplo, pensando que, ay, ya no es nuestro problema, ya están ahí, ¿no? Pues no, o sea, es bastante complejo y ya una vez que que se necesita internarse de alguna forma, incluso por cuestiones de drogas como los anexos, que también te llevan a una situación pues de trastornos en tu ser, pues definitivamente, al menos que pagues muy caro un cuidado, no tienes opciones, Alenka, ¿no? Entonces, lo que tú mencionabas, o sea, son lugares muy oscuros, ¿no? O una opacidad en sus tratamientos, en sus procesos, en fin, ¿no? A menos que sea algo, pues, bastante costoso, podrías decir que tienen una buena vida, ¿no? Una buena atención constante, ¿no? En vez de que te manden al ISSSTE o al seguro a un mes, ¿no? Y que lo internas a tu familiar, a la persona que conoces y no puedes saberlo a ciencia cierta cómo está, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues también tenemos películas que lo retratan. Ahorita me acordaba, por ejemplo, de 12 monos o 13 monos, 13 monos o 12. 12. 12, en el cual pues se ve de alguna forma, ¿no? También como todas las personas en algún momento podemos estar en una situación así, ¿no? De alguien que eran activistas y se dejaron guiar por una persona que también se trastornó, como también una persona que era un agente y ya de repente estaba volándose en otras ciudades. O sea, como esa cuestión de la locura se plantea desde diferentes ámbitos
Y en el arte, pues también tenemos muchos artistas que pues al tener alguna cuestión de neurodivergencia, tú ves su arte y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, es terrorífico también, es abrumador, pero también es maravilloso, o sea, ver la creación de la humanidad en general, ¿no? Y en ese sentido también hay un pintor que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que él pintaba, ¿no? Pintaba gatos. Y de repente empezó a sufrir también un trastorno psicológico, psiquiátrico, en el cual, pues, como pintaba gatos, se pudo ver el desarrollo o sea, cómo su mente, pues, comenzaba a hacerle ver de alguna forma distinta que su pintura se fue afectando. Y ahí vemos el gato desde lo más figurativo hasta de repente hasta de repente ya una cuestión lisérgica, ¿no? De pintar al gato que parecen demonios, en fin. Se llama Louis William Wayne. Louis Wayne. Wayne. Es este. Pues sí, justamente, también si nos están escuchando en el podcast sonoro, pues bueno, vayan a YouTube porque ahí estamos en video. Y sí, él ilustraba para cuentos, muchos animales y demás, pero de repente vemos en esa serie particular cómo pues su enfermedad pues también se reflejó en su obra, ¿no? Y así también, o sea, recuerdo a Leonora Carrington y ella definitivamente para nada disfrutó de la loquera, ¿no? O sea, quería escapar de ella, se sentía pésima porque también la institución y al doctor al que le dedicó una pintura por lo terrorífico que le representaba en su ser, pues sí, o sea, decía, yo no para nada viví esto chido, o sea, estar aquí me volvió más loca, necesito recuperarme, ¿no? Entonces sí, También porque la obligaron, ¿no? Sus papás. exacto, si ellos le internaron. Y ahí lo que te digo, si no estabas mal, te vuelven mal, ¿no? Por todos los procedimientos poco éticos que existían, súper, pues sí, de dictadores fascistas. Entonces, bueno, por eso es importante como tener ambos panoramas, ¿no? Y ahora que también tenemos, por ejemplo, el tema del tarot, pues me quedé pensando, ¿no? Si tenemos la carta principal que es el tonto o el loco, ¿no? ¿Y por qué en inglés o en español de repente o depende del mazo, le cambian el nombre a la carta, ¿no? Por el tonto, o sea, the fool o el loco en español, ¿no? ¿Son sinónimos realmente? ¿Tú qué piensas, Alenka? ¿Cuál es el símbolo de la carta? Sí, no, yo siento que no son sinónimos. De hecho, o sea, el original sería The Fool, sí, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿eh? Es que Fool quiere decir otras cosas, o sea, como que Fool podría decir muchas cosas, como, o sea, sí son cosas que puedes encontrar en la locura, pero es alguien como que no se toma demasiado en serio, ¿no? O sea, es alguien como que anda en el un poco como... Como tonteando, ¿no? Estás ahí como... Sí, como fuleando, como fooling around, o sea, como, ¿no? O sea, como en su onda, como la carta que enseñaste, ¿no? Está en su trip, ¿no? Que en francés es fou, ¿no? Entonces también creo que como también el tarot viene también de alguna parte por allá de Francia, bueno, relacionado de alguna forma, pues vemos también esta forma de usarlos, ¿no? Y creo que también en el tarot se ve desde una cuestión, siguiendo la metodología de Foucault en este libro, pues desde la época renacentista tal vez, ¿no? Donde a este loco de la carta se le presenta, depende de las cartas que le rodeen, ¿no? Se presenta como algo por eso, ¿no? Inocente, con ilusión, con tanta vividez, se le presenta como un adolescente, ¿no? Como alguien que dice, yo tengo mis sueños y me voy por ellos, no tengo dinero, no tengo nada, pero estoy ahí a punto de dar el pie al barranco, ¿no? Sin ver qué onda. Entonces, por eso depende de las cartas que le rodeen, es que es una, digamos, la locura o esa tontera de andate con cuidado, ¿no? Porque tal vez no está del todo bien cimentada ese impulso que tú tienes, esa cuestión de novedad, de deseo, ¿no? Que hay mucho en la juventud. Eh, y que justamente cuando vas avanzando en el tarot como en la vida, pues se va haciendo más reservado, ¿no? Hasta llegar a ser un ermitaño, por ejemplo. Entonces, y que también en el ermitaño, pues
depende qué cuestiones puede estar también en un aspecto igual de no tener los pies tanto en la tierra y andar divagando tal vez. Sí, justo ahorita que lo dijiste me acordé y estaba buscando a esta otra mujer como ejemplo, que es Delmira Agustini, que es esta poeta uruguaya que es increíble, bueno, a mí me encanta su poesía, y que justamente era una mujer que era soltera, tenía un erotismo muy exaltado en su literatura para su tiempo, y que no se acoplaba a la moral de la época ni al deber ser, especialmente de una mujer en el tiempo en el que ella vivió, que además que nació en 1886, y entonces también imagínate para esa época ser una mujer soltera de poesía erótica, no hombre, ahora sí que estás loca. ¿Te late, Free, si leemos un poema de Delmira para vulvas parlantes? Adelante. Vulvas parlantes. Parlantes. Ha muerto, dicen tan claro que no entiendo. Verter licor tan suave en vaso tan tremendo. Tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino, tu alma por celeste o tu perfil por fino. Tal vez fueron tus brazos dos capullos de alas, eran cielo a tu paso los jardines, las salas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Oh tentación de alas, una ventana abierta, y te sedujo un ángel por la estrella más pura, y tus alas abrieron y cortaron la altura en un tijeretazo de luz y de candor. Y en la alcoba que tu alma tapizaba de armiño, donde ardían los vasos de rosas de cariño, la soledad llamaba en silencio al horror. Bien, Ale, pues sí, ahorita que estabas mencionando a esta mujer, también me llega a la mente Nahui Olin, Carmen Mondragón, quien de hecho en este mes cumple años. Entonces también, pues eso, la sociedad nuevamente, ¿no? Cómo después de servir de alguna forma a la pupila de la sociedad, en cuanto decide recluirse de alguna forma, se la abandona también, ¿no? Hay un abandono tal que realmente cae en la locura y es este mito, ¿no? De andar por la zona rosa, vagando con sus gatos, con los trapos, con el suéter así de mangas muy largas, ¿no? Arrastrando por ahí. Y eso, y nadie le ayudó, ¿no? Cuando definitivamente esa, al menos en su vivencia, no era una experiencia agradable. Creo que en esta situación pues era bastante dolorosa. Y también, por ejemplo, de Pita Amor, ¿no? Pita Amor también una importante escritora, poeta, muy canija también, pues de alguna forma también, bueno, ella tenía un ego impresionante que fue lo que para la época le impulsó a hacer lo que hacía, pero que también no, o sea, era una persona ahí medio cizañosa de hablar de gente, ¿no? Entonces también en algún momento de su vida ya más grande, pues también por la Roma, ¿no? Por la Condesa, por esas zonas tal vez, ella también se dedicaba a andar por la calle, ¿no? Caminando, y ella entraba a los restaurantes como de yo soy Pita Amor y sírvanme, ¿no? Entonces había mucha gente que le decía vieja loca, que sea aquí, porque aparte mencionaban que pues tenía un olor ya muy, muy diferente, ¿no? O sea, sin mucha higiene, digamos, pero que ella vestía muy bien, ¿no? Nada más que cuando se acercaba, pues la gente se daba cuenta que algo tal vez no estaba tan bien, digamos, ¿no? Entonces la corrían de varios restaurantes y se enojaba, le decía, ay, que no saben quién soy, que no sé qué, les tiraba sus cositas y se iba, ¿no? Pero en otros restaurantes que te dan pues más tiempo y los cuales los dueños o los mismos que trabajaban ahí ya sabían que era Pita Amor, pues le daban la comida, ¿no? Como de paz de señor y la atendían como una dama y así, todo así, ¿no? Y ella como que se agradecía, se creía su cuento, ¿no? De sí, gracias, y no sé qué, muchas gracias, y así, ¿no? Y comía, se limpiaba muy así, se iba y demás, ¿no? Y de ahí sé que comía muy bien en esos restaurantes que la aceptaban, se iba a vender poemas, ¿no? A cafecitos, a bares, a cantinas de la zona para vender sus poemas. No es que se le escriba uno nuevo, sino que lleva copias de sus propios poemas, ¿no? Y le decía, oiga, usted, gente joven que no sabía, tengo un mosquito por aquí, gente joven en esa época que no sabía quién era Pita Amor
y llegaba ella a darles poemas, pues le decía, vieja loca que huele a orines, váyase de aquí, ¿no? Entonces ella se enojaba y les decía, ustedes no saben de arte ni de poesía, ¿qué hablo con ustedes, no? Incultos. Se enojaba y se iba, después de hacer ahí una escena, ¿no? Pero aquí en sí era cooperación voluntaria, ¿no? Te dabas la copia de tu poema, le dabas su dinerito y ella como de, ay, muchas gracias, ¿no? Y se iba, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna forma tuvo ese final también Pita Amor, ¿no? Entonces, creo que en esa situación se puede, o sea, se puede romantizar muy fácilmente, como también se puede hacer un balance de que tampoco el lugar institucional que en teoría cuida a estas personas es lo mejor. Por ejemplo, también regresando a las cartas del tarot, aquí tengo algunas que les quiero mostrar. Pues depende mucho también del artista, el mazo que se representa de una u otra forma, ¿no? Esta carta del tonto casi siempre está basado en lo de Rider White, pero por ejemplo, en el de Aleister Crowley, pues tenemos a Dionisio, ¿no? Que Dionisio es el dios de la bebida, del juego, ¿no? Como de lo vasto. Entonces también, recordando a Rosalía, por ejemplo, con su nueva canción de La Fama, pues también es algo de la locura, ¿no? Definitivamente, porque dice, yo sé que es celosa y que no me voy a casar con ella, o sea, es un momentito porque te puedes perder por ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, varias cosas pueden hacer que nos perdamos, ¿no? Incluso en las cuestiones de drogas, de repente alguien que se queda literal en el viaje, ¿no? Y créeme que en ese momento, cuando estás viviendo esa experiencia, tienes un miedo como de, saldré de esta, o sea, siento que me estoy perdiendo y no sé si voy a regresar, ¿no? Y ya de repente se te pasa o se te baja un poquito y ya dices, bueno, ya lo puedo controlar, pero hay un momento de estrés en el que dices, no sé qué está pasando, ya me perdí, ¿no? Yo creo que eso también sucede cuando vas creciendo de repente o cuando hay eventos que te mueven de repente en tu vida. Es muy similar como de, esto está pasando, esto es real, esto, o sea, no quiero estar aquí, me quiero ir, ¿no? Pum, fugar, o sea, me voy. Y literal, de ahí depende, ¿no? Si tomas ayuda, si pasa algo, o de repente ya estás involucrada, ya pasaron 50 años y estás tú en una rodeada montaña de cosas, ¿no? O cometiste algo que no pensabas en tu vida que ibas a hacer, que es muy diferente. Por eso es importante que ante estas cuestiones, cuando entra la cuestión de abogados y de la ley, pues que se haga un análisis bastante cuidadoso y pertinente, porque también como pretexto muchas personas que son psicópatas en este sentido literal de feminicidios, homicidios y demás, se justifica como de, es que estoy loco, ¿no? Para no ir a cárcel, sino ir a una cárcel de locos, ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, hay que tener también mucho cuidado al poder hacer estas cuestiones y de juzgar también, ¿no? Desde la sociedad, digamos. Decía, es que es la locura, es que es el monstruo. Es como, pues no, hay veces en que sí, de repente uno hace cosas por la locura. Como Will Smith, como Will Smith, que estaba de, oh, no, es que a veces el diablo se te mete en los mejores momentos. Y es como, güey, dude, no, es el diablo, es tu mala educación, es tu no control de las emociones. Sí, ¿no? Entonces, te digo, de repente es muy fácil justificarlo así, ¿no? Pero también hay que entender que desde lo humano, o sea, desde lo humano, pues en cualquier momento se nos deschaveta cañón, ¿no? Y no nos dimos cuenta, y no nos dimos cuenta literal de que estábamos en una locura, incluso por ser jóvenes, ¿no? Por decir, nah, no, o sea, ni siquiera lo vi venir y ya estoy metido en un pedo, en un problema, ¿no? Muy cañón, que de forma racional no lo hubiera tenido. ¿Y cómo es de forma racional? Pues por el miedo, ¿no? Este instinto animal, humano, nosotros somos animales, pues, del miedo. El miedo es fundamental para evitar que caigamos en cosas que nos infrinjan daño, ¿no? Que atenten contra nuestra vida. Y es por ello que hay una cuestión también digamos, de enfermedad, que hay personas, tú lo has visto tal vez en videos donde hay gente que se pone en situaciones extremas, ¿no? Como brincar en cosas muy altas, ¿no? Andar como haciendo parkour. Qué miedo, o sea, yo de verle el video, no, no puedo, ¿no? Que cosas así, que es como de, bueno, pero hay gente que le gusta eso y está súper bien, ¿no? Hay gente que es más reservada, que le tiene miedo a las alturas, los miedos finalmente, ¿no? Y ahí hay una enfermedad que es la de Urbach-Witte, que es algo que hace que las personas no sientan miedo, ¿no? O sea, hay una cuestión... ¿Es como ser contrafóbico?
Sí, o sea, es una lesión en la amígdala cerebral que provoca que el cerebro pierda ese control de la emoción que nos ayuda a gestionar el miedo. No es como, pues, no, o sea, químicamente, afortunadamente para mí, no tengo miedo y por eso hago cosas que la gente no haría porque significa poner en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, para muchas personas es algo padre, pero también es algo que hay que tener cuidado porque de repente no tienes esa escala, ¿no? De, híjoles, puede pasar algo mal y no lo contemplé pues porque no tengo Juan sin miedo. Entonces, eso también es súper importante que también aborda Foucault, ¿no? En este libro, donde dice, pues es que los locos pierden, o sea, en su análisis dice, pues es que los locos pierden esa capacidad, pierden la capacidad de sentir miedo. Te ves tú como una loquita también ahí, así cada rato, echando unos brincos aquí y allá, mientras hablas sobre la locura. Está muy padre. Sigue, por favor, Bri. Está muy padre todo. Sigue. Exactamente, si nos están escuchando, pues vayan a YouTube para que entiendan de lo que está hablando Alenka y yo aquí con mis mímicas fantasmales. Pero es eso, dice, el temor, o sea, el loco dice la verdad, ¿no? Si recordamos a Hamlet, el Rey Lear, el Quijote, ¿no? O sea, historias de la locura, siempre es... o sea, y lo vemos cuando tú vas a un lugar donde hay alguien que está gritando que el fin del mundo, que no sé qué cosa, así tú dices, pues está bien loco, ¿no? Y uno se queda pensando como de, ¿estará diciendo la verdad o qué onda, no? Uno se queda de alguna forma movido cuando el loco habla, porque es esa frase de los locos, niños y borrachos pues siempre dicen la verdad. Y también en este sentido de la Edad Media, pues se ve que cuando aparecía el loco es el profeta, el que dice la verdad, el que ve el futuro de alguna forma, ¿no? Se también en esa onda. Y dice, pues es que el loco, al menos como arquetipo, pues pierde su miedo a la muerte, ¿no? Que es como el Juan sin miedo, como esta enfermedad que uno no tiene, que tiene para que no tengas miedo, ¿no? Y dice, el temor a que nos saquen, ¿y por qué? El loco dice esa verdad porque no tiene miedo a la muerte y los que sí estamos sanos, entre comillas, pues, entre comillas, evidentemente tenemos ese miedo a la muerte, ¿no? Ese temor a que nos saquen la razón o nuestra conciencia, quedar expuestos, exhibidos ante todos, ¿no? Como de, ya quedé expuesto, ya quedé aquí exhibido, de alguna forma ya no tengo razón, ¿no? No tengo de dónde agarrarme para poder ponerme una máscara, tal vez. Sí, y en ese aspecto también, o sea, visto de esa manera también, que puede ser un tanto poética o romántica, es importante que no perdamos ese toque de locura, tanto, o sea, para dentro de la creación, porque así como dices que hay muchos artistas que han rayado con la locura, que hacen creaciones hermosas, y los niños a veces no los ve uno y también parecen loquitos, andan en su pedo y hablando solos y brincando de lado para es que no sé qué, en su imaginación, o sea, en su mundo. Como ya lo hemos mencionado en otros episodios y creo que se puede volver una especie de máxima acá en Glitter que es interesante, es decir, hay que saber, hay que entender que todos siempre nada más estamos tan poquitos escalones más, poquitos escalones menos, poquitos pasos más o poquitos pasos menos de estar en los zapatos de alguien más, o sea, de estar en esa situación, en este caso dentro de la locura, como tú reflexionabas hace rato, o en otros episodios hemos hablado de la cárcel, o estar en una situación de alto riesgo o de vulnerabilidad económica, lo que sea, ¿no? O sea, tener esa empatía y la humildad de entender que estamos pasos más o pasos menos y que también hay que entender que la normalidad también es una especie de construcción social y en especial moral de lo que es aceptable. Entonces también aprender como a abrir un poco nuestro espectro de lo que es de la diversidad, de lo que es distinto a nosotros y de ser posible acompañar a todas las personas y seres en general que estén pues en su proceso. De empatizar con el otro y entender que
que todos estamos en un proceso distinto y que yo creo que sí, la idea en parte es tratar de acompañarnos lo mejor posible, especialmente si sabemos que no tenemos nada garantizado, que no tenemos nada comprado en su totalidad. Sí, nada está garantizado, mucho menos nuestra salud mental. Por eso es bien importante, les digo, cualquier señal que uno tenga, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, busquen herramientas también, acérquense a expertos, expertas, expertes, pero hay que buscar herramientas para poder canalizar eso, porque incluso se va somatizando de alguna forma, ¿no? Entonces, pues también no queremos, o sea, lejos con este disclaimer de lo romántico que podría para nosotras ser tal vez la locura. Ustedes coméntenos qué piensan, pues buscar ayuda, ¿no? Buscar una red de apoyo sin eso, sin juzgar, sin hacer eso. En TikTok, por ejemplo, estaba viendo una cuenta de un chavo que pues bueno, por su capacidad económica, su situación de la vida, no le es posible ayudar más a un amigo, pero encontró en la calle a un amigo de la prepa, ¿no? O de la secundaria, me parece, creo que era de la prepa. Encontró, él iba por la calle y de repente vio a una persona pues que estaba pues literalmente en condición de calle, con mal aspecto de salud, en fin, ¿no? Y cuando fue como de lo conozco, ¿no? Se acercó a él y vio que era su amigo de la prepa. Entonces él dice, pues sí, claro, desde la prepa sabemos que él era pues diferente a nosotros, pero todo lo queremos un montón, ¿no? Pero de repente, cuando vio la historia de su amigo, pues la familia o sea, pasó cuestiones importantes, que el fallecimiento de uno de los padres, como cuestiones que hicieron que esta persona terminara en la calle y de alguna forma olvidada también. Entonces este amigo lo encontró y bueno, lo que él está en sus posibilidades de hacer, pues es darle un poco de ropa y todos los días ir a visitarlo, patinar, enseñarle a andar en bici, como esas cosas, ¿no? Y de alguna forma se ha visto cómo se ha ir, como que de alguna forma ha estado más también conviviendo, o sea, ha mejorado en su habla, ¿no? Pues sí, en su socialización, digamos, esta persona. Entonces, pues eso ha sido también por el apoyo de este amigo que se lo encontró en la calle y dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces acá, no? Y de darle esos momentos de entretenimiento, de diversión, ¿no? Como de un reencontrarse. Y también, por ejemplo, en otro aspecto tenemos estas formas de decir loco, ¿no? Cuando eres un genio, como la canción de Mecano, ¿no? El loco genio de Dalí, pero, y eres un genio, ¿no? Pero si no es productivo, si no es, o sea, si es como del lado oscuro, de oscuro, entre comillas, digamos, a una sociedad. En este sentido de la locura, pues también en el slang, en el argot, en la lengua coloquial, decimos loco, por ejemplo, como alguien de, ay, que está bien loquito, ¿no? Como de que está en lo suyo, está libre, está haciendo lo que quiere, ¿no? Diferente a lo que tal vez la normalidad le pide. O de, no sé, ¿no? ¿Ustedes cómo usan la palabra loco? ¿No? Loca, loque, también como el estigma, ¿no? En cuestiones de la diversidad y la identidad sexual, también, ¿no? Como, o sea, se les ha llamado locas, ¿no? A las personas que no son heterosexuales. Entonces, imagínense, ¿no? Todo el daño y el estigma en torno a esta palabra, pero también viéndolo del lado, digamos, renacentista, pues también la mística que nos puede generar y lo que nos puede aportar tal vez en un sentido pues más metafórico, ¿no? Más abstracto, como el tarot, tal vez, ¿no? Desde ese aspecto como invitativo a escuchar nuestro corazón, a no guiarnos tanto por la razón, ¿no? Tener un equilibrio ahí. Así es, Free. Así es. Así que les invitamos a que nos escriban a nuestras redes sociales y nos comenten qué les pareció este y muchos otros episodios. También aprovecho para mencionarles, porque hace rato hablábamos de Nahui Olin, que pueden ver nuestro episodio sobre Nahui Olin. Pueden buscarlo en la lista. Ese episodio también está. Increíble. Pues para mí ha sido un placer conversar contigo, Frida, como siempre, y estar de acuerdo y a veces no estar de acuerdo, y también ustedes pueden no estar de acuerdo en todo lo que dije. Creo que tuvo su lado controversial, pero lo importante es tener un espacio para reflexionar, y este espacio también está abierto para ustedes, también para que nos escriban, nos digan qué temas les interesa hablar, si tienen algún proyecto en especial que digan, esto está relacionado con las cosas que nos gusta proyectar en este programa. Sí, Alexa, queremos escucharles y pues bueno, yo acá les quiero recomendar 2 libros en los cuales pueden encontrar textos de mujeres
que han abordado este tema de la locura desde una cuestión mucho más contemporánea, más cotidiana, tal vez desde lo siniestro, que decíamos que lo siniestro, pues lo familiar, que es un poco extraño, ¿no? Como que lo familiar que de repente dices, ay, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, una de ellas pues es Amparo Dávila. Entonces, bueno, este es un libro muy bonito del Fondo de Cultura Económica, pero tiene varios cuentos que abordan esta locura, y también es un aspecto de la mujer, ¿no? Desde los distintos roles que sociedades les han impuesto, desde la mujer godín, ¿no? Que de repente deja de dormir porque escucha ratas en el armario y dice, ¿qué pasa? Y de repente, ¡pum!, se le perdió la onda porque se obsesionó con que estaban ratas en el ropero y perdió todo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, como hasta el huésped también, ¿no? Que representa de repente una cuestión ahí como de, bueno, ¿qué está sucediendo? Y pues también del libro de Vindictas, cuentistas latinoamericanas, pues el cuento de locura de María Luisa Elío, que bueno, está por acá también. Este es editado por la UNAM, tienen un costo bastante accesible porque bueno, son del Fondo de Cultura Económica y de Ediciones UNAM. Entonces, bueno, creo que es accesible para varios. Entonces, pues bueno, con esas recomendaciones. Y de cine, pues mi película que me ha traumado, Alenka, que me ha traumado y me encanta verla, me encanta, pero la tengo que ver en momentos particulares de mi vida porque si no, como que me pueden mover tal vez. Es la de Sven Meyer, se llama Sileni o Locura o Lunacy. No está disponible de forma muy accesible, pero si le buscan seguramente la pueden encontrar. Y justamente aquí Sven Meyer hace la pregunta, ¿no? Bueno, para empezar, la influencia es Marqués de Sade, el psicoanálisis, varias cuestiones, ¿no? Edgar Allan Poe, el surrealismo, y bueno, el mismo Sven Meyer, ¿no? Y lo que plantea es, ¿quién está loco? En esta sociedad, ¿quién está loco? O quién es el cuerdo, ¿no? Porque es un manicomio que está fue tomado por los locos de ese lugar, ¿no? Y cuando llega un externo que también padece algún trastorno, él dice, ay, o sea, todos están locos en esa película, pero de repente un bando de los locos toma el poder de la institución de ese sanatorio y luego se les voltea, ¿no? Y entonces el chavo que quedó ahí como en medio ya dice, ya no entiendo nada, y termina mal, ¿no? Entonces es bien interesante esa película, se les recomiendo bastante. ¿Tú alguna peli o cosita que nos quisieras recomendar, Ale? Utopia es una serie, bueno, es el remake gringo, es el que vi. Solo hay una temporada, pero está increíble esa serie. También tiene que ver con cómics y también tiene que ver con travesías huyendo de los malos y también con profecías y así. Entonces está muy padre. Esa les recomendaría, Utopia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alenka. Siempre es muy grato, muy rico y así como platicar contigo, ¿no? De estos temas, porque me siento así como muy brujil, muy, muy rico. Entonces, muchas gracias, Ale. Gracias a ti, Frida, gracias a ustedes. Si llegaron hasta el final de este episodio, que quedamos que iba a ser de 40 minutos, pero no se pudo. No se pudo porque nunca se puede, pero ha sido un placer. Y esto ha sido Glitter Amargo y nos vemos en la próxima. Glitter Amargo.